como gobierno de Japón pensamos que la educación es muy importante, es un elemento muy fundamental para desarrollar un país, ¿no? Así que el presupuesto que nosotros tenemos son limitados, pero nos queremos trabajar continuamente en la educación. ¿Cuál es el mensaje del pueblo de Japón al pueblo de Guatemala? Estamos muy agradecidos por colaboración de parte de Guatemala y queremos también mucho gusto trabajar juntos con ustedes para mejorar este país. Muy contento realmente por este apoyo que la Embajada de Japón nos da al Ministerio de Educación, sobre todo la Escuelita de Educación Especial, ¿verdad? Donde se atienden a 53 niños, ¿verdad? Quienes son los que están atendidos aquí. Quiero contarles de que la matrícula pues, estudiantil a nivel departamental es de más de 300 alumnos los que nosotros tenemos como el departamento del Quiché, donde tenemos también 14 aulas inclusivas, le llamamos nosotros, y le estamos dando bastante atención a los niños con necesidades especiales. Sí, realmente estamos muy agradecidos con el pueblo de Japón por el apoyo que nos están dando. Hoy tenemos al primer secretario de la Embajada de Japón, quien está haciendo entrega de este proyecto al municipio de Santa Cruz del Quiché. Realmente nosotros tenemos mucho que agradecerle a la Embajada de Japón por cuanto nos han dado un sinnúmero de proyectos que vienen a beneficiar directamente a la población de este municipio y se los manifestamos hace algún momento. Realmente el pueblo está muy agradecido por este apoyo que ha estado recibiendo de parte de Japón y consideramos de que no va a ser el último, sino que va a ser uno de los muchos proyectos que van a estar inaugurando de parte de la Embajada de Japón. Así que sinceramente muy agradecido y como se lo dije, que Dios bendiga al pueblo de Japón y que Dios lo bendiga a usted. Es una satisfacción para todos pues porque van a tener más instalaciones los niños, los jóvenes para seguir trabajando con lo que son talleres preocupacionales. Ya solo nos resta pues el equipamiento. Esperamos que Dios nos pueda dar vida y salud para seguir adelante y ver cómo gestionamos para seguir con el equipamiento de este establecimiento.